Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hoy día quería hacer una pequeña aclaración con respecto a un video que ya subí, que demostré pues que la Watchtower había aseverado que ellos tenían evidencia de que la fecha de la inspección del templo espiritual se había realizado sin lugar a dudas en 1918. La Watchtower en 2007 dijo que evidentemente, como ya les expliqué en ese video que he subido en YouTube, que la Watchtower usó la palabra evidentemente para hacer referencia a que ellos tenían la evidencia, es decir, sin duda alguna, sin lugar a cuestionamiento, que con certeza que la inspección que hizo Jesucristo a su templo espiritual fue en 1918. Y eso lo publicó la Watchtower en Atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 4. Es decir, hace 9 años atrás, en forma categórica, diciendo que la inspección evidentemente se realizó en 1918. Al usar la Watchtower la palabra evidentemente, que es un adverbio, está indicando que tiene la seguridad de ello, porque tiene a la mano las evidencias que así lo indican. Y después demostré que la Watchtower se había olvidado de eso, y que en el 2013, cuando comienza a descartar sus doctrinas con respecto al esclavo fiel y discreto, dicen que han decidido cambiar su punto de vista de lo que antes habían afirmado en el 2007, que la inspección se había realizado en 1918, y ahora tenían un nuevo punto de vista del 2013, después de hacer una nueva revisión, de un nuevo estudio personal, un nuevo entendimiento, una nueva comprensión, y han llegado a la conclusión pues que estuvieron equivocados en su punto de vista del 2007, cuando afirmaron que la inspección se había realizado en 1918, y se olvidaron que habían usado la palabra evidentemente en referencia a la evidencia que ellos tenían. Se habían olvidado de esa parte. Y al final comienzan a decir en 2013 que fueron entendimientos cerrados que se tuvo en el pasado, y que ahora sí tenían la fecha correcta, y que la inspección no fue pues en 1918 como se le enseñó por años, sino que fue en 1914 y que duró hasta inicios de 1919. Y que esto era un nuevo punto de vista con respecto al anterior punto de vista. Pero lo que se explicó anteriormente no era un punto de vista, sino era basado en la evidencia, que es una prueba irrefutable, imbatible, incuestionable, de cajón, como 2 y 2 es igual a 4, y que no admitía prueba en contra. Se olvidaron de eso. Uno de los libros que la Watchtower oculta mucho es este que tengo acá, que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Este es un libro de 1975, queridos amigos. Y cuando ustedes quieren descargar este libro PDF por internet, lo pueden conseguir los libros de la sociedad, que la sociedad quiere que ustedes puedan descargar. O sea, muchos sitios web donde ofrecen literatura de la Watchtower, ya sea en español o en inglés, son blogs de Testigos de Jehová, son lugares de descarga que pertenecen a la Watchtower o a Testigos de Jehová, pero que no son todos los libros que la Watchtower quieren que ustedes vean o descarguen. Uno de los libros que la Watchtower oculta mucho es este libro infame que se titula El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Este es de 1975. Este es uno de los libros más infames de la Watchtower, lo más vergonzoso, porque todo lo que se dio acá como la verdad está en la basura. Y sobre todo en el asunto del esclavo fiel y discreto. Todo lo que se enseña en este libro ya no se cree. No se cree. Se considera que está equivocado. Y la Watchtower vendió estos libros en los años 75 en adelante, porque esto fue publicado en 1975. Fue vendido en el servicio del campo por los Testigos de Jehová, porque en esa época todo se vendía. En 1974 todo se vendía, tenía su precio.
se ofrecía de casa en casa a un valor determinado. Y cuando la sociedad predicaba de casa en casa para anunciar las buenas nuevas a las naciones, para dar esas verdades de Jesucristo a su debido tiempo, lo que se contenía acá como alimento de Jesucristo a su debido tiempo, que se debería predicar a las naciones a partir del 19 en adelante, cuando se nombró el esclavo, los hijos de Jehová predicaban esto como la verdad absoluta, como la verdad, porque ellos eran la religión verdadera, que se llaman la verdad, que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando. Y en este libro tocaba el tema, por ejemplo, del esclavo fiel y discreto, que lo abarcan en forma muy extensa sobre el esclavo fiel y discreto. Y todo lo que está acá sobre el esclavo fiel y discreto ahora ya no se cree, porque la UASTA lo descartó en el 2013. Lo echó por la borda. Por ejemplo, cuando la UASTA que enseñaba acá que el esclavo se inició en el año 33, el Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, y de ahí se inició el esclavo fiel y discreto. La UASTA ha descartado eso. Y dice que el esclavo se inició en el 19, ya no en el año 33. Y así otros aspectos más. Por ejemplo, acá se decía que Jesús en 1919, cuando escogió a su esclavo, le encargó de todos sus bienes en la tierra, inmediatamente, como un ascenso, como un premio, como un reconocimiento de su lealtad, de su fidelidad, y porque estuvo dando el alimento oportuno, adecuado y correcto en forma regular a los domésticos de la casa de la fe. Y por ese motivo Jesús lo premió, le tuvo confianza, le hizo un ascenso y le encargó de todos sus bienes en la tierra. Eso también fue descartado. Pero muchos de Jehová salían a predicar, entregar a la gente de las naciones este alimento como la verdad. Y muchos de Jehová que predicaron y vendieron este libro a las naciones, les aseguró a la gente que este libro contenía la verdad de Jesucristo a su debido tiempo, y la gente leyó, estudió esto, se convirtió en testigos de Jehová y creyeron esta doctrina que por ser credulones, por seguir a una oración de hombres, creyeron que esto era de Jesucristo porque se lo decía el esclavo fiel y discreto. Entonces creyeron que esto era el alimento de Jesucristo porque no se dedicaron a investigar a fondo si esto era verdad o no. Y muchos de estos testigos de Jehová que predicaron este libro de casa en casa y colocaron, o vendieron, mejor dicho, colocaron vía venta este libro a la gente de las naciones en el servicio del campo, ya han muerto. Y murieron predicando doctrinas falsas. No tuvieron la oportunidad de recibir el cambio de entendimiento del esclavo del 2013 porque murieron antes de esa fecha. Murieron creyendo en doctrinas falsas, predicando a las naciones doctrinas que eran falsas. Entonces uno se pregunta cómo pueden ser resucitados, o pueden tener vida eterna, o pueden ser considerados en el libro de la vida, gente que predicó doctrinas falsas a las naciones, que aseguró a las naciones que este era un alimento de Jesucristo a su debido tiempo, que el esclavo estaba publicando acá como la verdad, y se tiraron a la basura todo lo que estaba aquí dentro como alimento a su debido tiempo por parte de Jesucristo. Acabaron en la basura. Entonces, lo que ustedes deben reflexionar es cómo pueden salvarse aquellos testigos de Jehová que predicaron mentiras a las naciones, que como digo, están contenidos supuestamente en este libro como la verdad a su debido tiempo, alimento a su debido tiempo por parte de Jesucristo, para alimentar tanto a los testigos de Jehová como a la gente de las naciones, con alimentos chatarra, con fecha de expiración, que en realidad son alimentos que solamente se pueden servir en la mesa de demonios, porque son mentiras. Y las mentiras que se enseñan son alimentos espirituales que solamente se pueden servir en la mesa de demonios, porque Satanás es el dios de la mentira, es el único engañador y mentiroso, según revelación. Es el único engañador y mentiroso. Jesús es la verdad, Juan 14:6. Así como su Padre también lo es, según Salmo 31:5. Y Jesús es la imagen de su Padre, también es verdadero. Y no puede haber alimentos en tránsito, chatarra hasta nuevo aviso, como alimento nutritivo que se puede servir en la mesa de Dios, un alimento en tránsito que después se convierte en un alimento chatarra que tuvo fecha de expiración. Eso no es de Dios, indudablemente, ni de Jesucristo, porque como digo, eso no es verdad. Retomando el tema, en este libro, que la UASTA lo oculta muy bien, no se lo dan a ustedes como descarga
en los blogs no lo van a encontrar, porque son los libros que más se oculta, porque acá todo lo que está acá no se puede rescatar nada. Todo lo que está acá ya no se cree. Y esto es de 1975. No son libros ultra antiguos. Tienen 40 años de antigüedad. Pero así es como acaban los libros de la Watchtower, como acabaron los libros de Russell en la basura, los libros de Radford en la basura, los libros que se publicaron durante la década, durante los 25 años de su presidencia de la Watchtower, de los años 20 y 30, de los años 1920, 1930, todos esos libros acabaron en la basura. Y así como los libros también de Nathan North con Fred Franz, después de 1942 en adelante, incluyendo este que está acá. Este es el historial de la Watchtower con alimentos chatarra, basura. Pero este es uno de los libros que más se oculta, de la Watchtower, es este de acá. Y fíjese usted por qué está bien oculto. Porque si bien yo les he mostrado en un video que la Watchtower decía en el 2007 que evidentemente, o sea, de manera evidente, sin duda alguna, la fecha de la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual con su Padre Jehová fue en 1918. Y así se dijo en el 2007. Pero lo que ustedes no saben es que en este libro, en la página 356, que le voy a leer a ustedes a continuación, porque es importante que les lea esta parte, dice en el párrafo, primero vamos a leer la porción que está en la página 350 de este libro. Le voy a leer lo que sigue acá y se lo pongo, pues, después lo voy a poner ahora en pantalla para que lo vean. Dice así, pues, ¿no? La página 350, el párrafo 38, dice así: tiempo de inspección por el amo del esclavo. Dice así, mire cómo inicia: sin lugar a dudas, aquel era un verdadero tiempo de inspección para la clase del esclavo del amo. Todos los hechos del caso indican que el amo vino para la obra de inspección en aquel tiempo. Aquello había de esperarse según la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 5. La Watchtower empieza diciendo que sin lugar a dudas, es decir, evidentemente, porque evidentemente es sin lugar a dudas, indudablemente, inobjetablemente, de cajón, no, sin cuestionamiento en contra, obviamente, ciertamente, verdaderamente, son sinónimos. Cuando la Watchtower arranca acá en el párrafo 38 de la página 350, bajo el título Tiempo de inspección por el amo del esclavo, dice sin lugar a dudas, o sea, no se permite objeción ni dudar de lo que la Watchtower fija como el tiempo de la inspección. Aquel era un verdadero tiempo de inspección para la clase del esclavo del amo. Todos los hechos, fíjense, es decir, las evidencias, todos los hechos del caso, o sea, hechos históricos, hechos cronológicos, qué sé yo, arqueológicos, en fin, muchas pruebas que tiene la Watchtower, dice acá, muchos hechos del caso indican que el amo vino para la obra de inspección en aquel tiempo. No dice qué tiempo fue. En acá no lo dice todavía. No lo dice todavía. En aquel tiempo. Aquello había de esperarse según la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y después pasa a la página 51, a la página 356. Vamos de la 350 a la 356 y nos dice cuál fue aquel tiempo. Y si nos vamos al párrafo 51 ahora, del 38 nos pasamos al 51, que está en la página 356, nos dice sin duda alguna cuándo fue ese tiempo que según los hechos que ellos contaban, o sea, las evidencias que contaba la Watchtower, había empezado la inspección. Y dice así, lo voy a leer textualmente, 51. El rey reinante Jesucristo,
al inspeccionar al resto de sus discípulos ungidos en el año de 1919 de nuestra era cristiana, de 1919. Sí halló fiel y discreto al esclavo, nombrado en cuanto a la alimentación de sus domésticos. Entonces la Watchtower dice que sin duda alguna, este fue el tiempo, según los hechos que ellos tenían para este asunto, dice el Rey Renate Jesucristo, al inspeccionar al resto de sus discípulos ungidos en el año de 1919 de la era cristiana. Entonces, resulta que los hechos históricos, las evidencias que la Watchtower tenía, sin duda alguna, indicaban que la fecha de inspección fue en 1919 y no en 1918. Lo que quiero decirles es que la Watchtower dice muy claramente que la fecha de inspección en este libro de 1975, en 1975, decía que sin duda alguna o evidentemente, según los hechos que ellos tenían a la mano como prueba, indicaban que la inspección fue en 1919. Y más adelante en la página 352 corrobora diciendo, en el párrafo 41 que vemos acá, que justamente los halló fieles. Dice, tiene que haberlos hallado en esa condición, es decir, de fieles, tal como hemos visto, según la manera en que la inspección que comenzó en 1919. Y esa era una fecha evidente, sin lugar a dudas, como hemos visto, que era el tiempo de la inspección, sin lugar a dudas, como hemos visto en el párrafo 38 de la página 350, que sin lugar a duda comenzó el momento de la inspección en 1919. Esto demuestra pues que la Watchtower, aparte de ser mentirosos, no sabe dónde están parados en la corriente del tiempo, porque bien claramente está diciendo que sin duda alguna ese era el tiempo señalado como cumplimiento de la profecía de Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 5, que Jesús hizo su inspección a su templo espiritual, sin duda alguna, como dice el párrafo 38 de la página 350 de este libro, en el año de 1919. ¿Se dan cuenta qué tal religión tan falsa es esta? Y que comenzó la inspección, dice acá muy claramente, que comenzó en el año 1919, que fue en 1919. En el 2007, la Watchtower dice otra fecha diferente, usando el mismo término, que sin duda alguna o evidentemente la fecha de inspección fue en 1918. Muchos dirán, bueno, un año de diferencia, ¿qué más le da? No, porque una cosa es el año de 1918 y una cosa es el año 1919. Como también es otra cosa el año de 1914 como la fecha de inspección. Son años muy vecinos, muy cercanos, pero no es lo mismo decir que Jesús inspeccionó sin duda alguna al esclavo en 1919 y después decir que fue en 1918 en otra atalaya, para acabar finalmente en 2013 diciendo que fue en 1914 y que duró hasta 1919. En ambos casos dijo que sin duda alguna la inspección se inició, uno en el 2000, en 1919, en la atalaya, en este libro de 1975, dice que sin duda alguna y con los hechos que ellos tenían sobre este asunto de la inspección, los hechos o las pruebas mostraban pues que la inspección se realizó en 1919, nos decían en 1975 en este libro. Y en la atalaya de el 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 4, dice que sin duda alguna la inspección fue en 1918. En ambos casos, la Watchtower se sostuvo o amparó su fecha en base a las evidencias
Y decir evidentemente, es decir, sin duda alguna, y usar ese adverbio evidentemente es porque se tiene la seguridad de ello por la evidencia que se cuenta. Y resulta pues realmente patético ver cómo la Watchtower en 1975 dijo que sin duda alguna ya había llegado el tiempo de la inspección y que esa fecha fue en 1919 en este libro de 1975 titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, para que años después me diga lo mismo, que tenían las evidencias evidentemente y sin duda alguna, que lo mismo son sinónimos, porque tienen las evidencias que así lo confirman. Nos dijo que fue en 1918, en el 2007, para luego decir que no era ni la primera ni la segunda, sino que fue en 1914. Es por eso que esta religión es ultra fácil, es como sus rutinas son como ping pong, va, vienen, se cambian, y es por eso pues que la Watchtower no le queda otra cosa que ocultar estos libros chatarra, con alimento basura, que demuestra que Jesucristo no puede estar engañando al esclavo con fechas diferentes a cada rato. ¿Qué clase de religión es la Watchtower, que afirma que es la organización de Jehová en la tierra, una única religión verdadera que fue originada para poder restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, con el pastor Russell, que él era el restaurador de esas verdades de la Biblia que las demás religiones estaban enseñando? ¿Qué clase de religión es esta? Que Jesús se burla de su organización en la tierra, dándole alimentos oportunos o a su debido tiempo, contradictorios, que dejan a Jesús como un dador de alimentos inestables, que no tienen continuidad, que no tienen solidez y que tienen que estar variando cada rato. ¿Es que Jesús está burlando de esta organización para tomarles el pelo de Jehová, para que estén haciendo el ridículo en la calle, cambiando sus doctrinas y queden como unos babosos? ¿Quién puede creer que esta religión puede estar dirigida por un Jesucristo serio, estable, que no miente? Y es por eso que este libro, cuando ustedes lo quieren descargar en PDF, no aparece en la relación de las páginas web que permiten descargar libros de la sociedad, porque detrás de estas páginas web está la Watchtower, que escoge qué revistas de la atalaya puedes descargar. Por eso no se encuentran muchas atalayas de los años 1950. Y muchas atalayas de los años 70 tampoco. Por ejemplo, la de 1972 no aparece en la relación de atalayas que te regalan para que descargues. Porque ahí se decía que ellos eran el Ezequiel moderno. Y esas las quitan de las descargas gratuitas. Aparecen atalayas 1970, pero algunos años no aparecen. ¿Por qué será que no te dan la del año 1972? Porque fue el año en que la Watchtower dio mucho énfasis al año 1975. Y porque decían que ellos eran el Ezequiel moderno, un grupo de personas de los ungidos que estaban encargados por Dios para anunciar el fin del mundo y que eran el Ezequiel moderno. Y como que eran como unos falsos Ezequieles modernos, como unos falsos profetas, esa tarea no te la dan, pues. Está escondida. Y cuando te la dan para que descargues, no aparece el año 1972 todo el año. Es decir, te eliminan todas las revistas del año 1972, porque en el mes de septiembre, está justamente donde la UAS estaba declarada a ser ese Ezequiel moderno. Y así en mucha literatura de la UAS que ustedes pueden descargar, van a encontrar por qué faltan tales atalayas de tal año. ¿Por qué falta este libro, por ejemplo, y no te permite que lo descargues? Porque es el libro más vergonzoso que hay, junto con El Misterio Terminado. Este es un libro muy vergonzoso, porque todo lo que se enseñaba acá con respecto al esclavo de Friedrich Grettor ha resultado ser falso. Alimentos de hombres, puntos de vista de hombres, que no están inspirados por Dios, que son sus propios puntos de vista humanos, de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, que dan su propio de vista y sus entendimientos de acuerdo a los sucesos mundiales, y lo comienzan a analizar, y lo comparan con las profecías bíblicas para ver qué relación tiene con los testigos de Jehová, para dar una opinión, un punto de vista que puede estar equivocado, puede estar incompleto y que requiera más adelante ser ajustado o cambiado por tu entendimiento. Así se reducen estos alimentos de la Watchtower. Es por eso pues que la selección del esclavo para que dé el alimento a Jesucristo a su debido tiempo es un mito, es un cuento de hadas, es un cuento chino, porque las evidencias de la verdad muestran que
Los alimentos que están en estos libros, después del 19, fueron alimentos chatarra, que no pueden venir de un Jesucristo que va a dar a su esclavo a partir del 19 alimentos en tránsito con fechas de expiración, que resultan ser alimentos falsos chatarra. Así de simple. No puede ir contra la naturaleza de Jesús, que es la verdad, Juan 14:6. No pueden ir estos alimentos en contra de Jesús y que demuestran que estos alimentos no son de Jesús justamente y que no le está dando nada a su esclavo. Todo es un cuento chino. Entonces es una religión falsa que se ha autodeclarado o se ha hecho la ilusión que Jesús los ha escogido ellos para darles alimento a su debido tiempo. Se han hecho ilusiones a los pobrecitos, porque son orates, pues. Y los hechos muestran, pues, que Jesús no les da nada a estos, sino que lo que está dirigiendo a estos es el mismo Satanás, el diablo, que es el único engañador mentiroso que les hace publicar enseñanzas cambiantes que tienen fecha de expiración. Y es por eso que la UASTA no sabe qué hacer con estos libros, pues. Lo tiene que usar como papel higiénico, seguramente. Por eso la UASTA nunca compra papel higiénico, porque tienen abundancia de libros antiguos en cantidades inmensas que les sirven, que tienen stock suficiente de papel higiénico con estos libros para unos 50, 60 años más, para que puedan arrancar las hojas y se puedan limpiar, ya saben ustedes qué cosa, con estas hojas de estos libros. Pero no se los da a usted para que lo descarguen, porque no quiere que se enteren, porque les da vergüenza. Tienen vergüenza que se descubra que son unos falsos maestros, que son una religión falsa, ultra falsa. Y esto lo he puesto para que vean ustedes pues cómo la Watchtower decía en 1974 que sin duda alguna la fecha de la inspección fue en 1919. Y eso no lo saben muchos testigos de Jehová. Está aquí, ya se lo acaba de decir en qué página está, y lo pueden checar ustedes por su cuenta. Para que luego en el 2007 vean que sin duda alguna, evidentemente la inspección fue en 1918, me bajaron un año. Para que luego en el 2013 me la sigan bajando a 1914. Me pregunto, ¿cuántos años tendrá que pasar para que me bajen la fecha de inspección? Otros años menos, quizás que la inspección fue en 1910. Y así irán retrocediendo hasta dónde. Dios mío, ¿qué religión es esta? ¿Y por qué pasa esto? Porque la selección del esclavo y la inspección es un mito. Porque si fuera verdad, habría evidencia, no podrías cambiar nunca el año. ¿Y por qué se cambia? Porque es un mito. La inspección y el mito de la selección de esclavos y secreto es un mito. Los testigos de Jehová creen en mitos de la mitología griega. Creen en el Pegaso, creen en el Minotauro, creen en sirenas, creen en el Kraken. Es decir, creen en figuras mitológicas que no pueden existir, pues. El caballo que vuela con alas, nadie lo ha visto, a un Pegaso, pero creen en el Pegaso porque la UASTA dice que existe el Pegaso. Me dicen esto, queridos amigos, testigo de Jehová, si esta puede ser la religión verdadera. Solamente un testigo de Jehová bruto puede seguir insistiendo que esta es la religión verdadera. Cuando estos libros que supone fueron los alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, después de 1919 que cogió su esclavo, resultaron ser alimentos falsos de Jesucristo. No hay peor religión que la de Jehová, porque deja a Jesucristo como un mentiroso. ¿Qué religión puede ser verdadera que deja a Jesús como un mentiroso? ¿Y quién puede tener interés de que Jesús y su Padre Jehová queden como mentirosos? Es Satanás, el diablo, pues. ¿No lo ven? ¿No lo pueden ver ustedes también, Jehová? ¿O son tan tacos para no darse cuenta? Tarugos. Piénsenlo bien. Bueno, agradezco su atención y será hasta la próxima oportunidad.